Durante años, el fenómeno ovni ha llamado la atención de las personas. Sin embargo, y curiosamente, en los últimos años, la credibilidad de este tema ha ido en franca decadencia. Durante estos últimos años, el interés del gran público en estas temáticas y en la exposición que se haga de ellas realmente ha tenido poco impacto. Pero no solo eso, sino que la idea de que las personas que creen en ovnis son fantasiosas y quizá muy imaginativas ha permeado profundo entre la sociedad. Inclusive, no es extraño que cuando una persona menciona el tema ovni, alguien levante la ceja y haga algún chascarrillo por ahí. Casualmente, esta noche queremos hablarles de un tema que quizá les haga cambiar un poco de idea. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Hasta 1952. El mundo es totalmente diferente. En ese año de 1952, Estados Unidos es gobernado por Harry S. Truman, quien está por terminar su segundo periodo de gobierno. También están ocurriendo cambios en el mundo. En Argentina, muere Evita Perón, apenas con 33 años. Era una mujer bastante popular en aquel entonces, y seguramente nuestros amigos argentinos recordarán aquello. En México la situación es de calma. Ha dejado atrás la época de la revolución, la época de la guerra cristera, y el país se encuentra en una extraña calma y muy buen crecimiento. En otros países se están desarrollando actividades muy variadas, pero en general el mundo entero, está dividido en dos fracciones muy claras. La fracción que encabeza los Estados Unidos de Norteamérica, que es la OTAN, el bloque capitalista, vamos a llamarle, y el bloque comunista, encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que posteriormente formaría el bloque de Varsovia o el Pacto de Varsovia. Ambas son posturas irreconciliables. Una propone un capitalismo total, otra un socialismo, capitalismo, maoísmo y una suma de diferentes ideas dependiendo de cada uno de los miembros de aquel bloque. Pero como sea, son posturas muy encontradas. En Estados Unidos se está viviendo el American Way of Life, es decir, compra hoy y ve pagando poco a poco. Ten una casa linda, una esposa linda, un refrigerador lleno de cosas ricas, unos niños lindos y sé feliz. La postura del American Way of Life revela un poco la confianza que el pueblo norteamericano ha desarrollado hacia su propio gobierno. El hecho de haber vencido a los alemanes y a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial ha generado una sensación de confianza y un enorme auge económico, o por lo menos la ilusión de un enorme auge económico. Paralelamente a este boom y a esta imagen de gran glamour, se están desarrollando cosas terribles. La guerra de Corea ha iniciado de una forma bastante mala. Es la guerra oculta, es la guerra que no quieren revelar, es la guerra olvidada. Porque realmente Estados Unidos no la ganó. Llegaron a una especie de tregua extraña. Pero también se están realizando pruebas atómicas en Nevada. Sí. Ambas grandes superpotencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, desean el control del mundo. Aunque parezca de caricatura, la realidad es que así están. Las pruebas atómicas en Nevada provocan lesiones a miles de soldados que, sin previo acuerdo ni notificación de lo que podía ocurrir, fueron expuestos a niveles extraordinarios de radiación, causándoles lesiones permanentes, procesos degenerativos, hijos deformes producto de alteraciones genéticas espantosas.
pero por parte de la Unión Soviética. Un Joseph Stalin, paranoico, enfermo, cansado, está iniciando una segunda purga en contra de sus propios allegados bajo la idea de que lo quieren matar. Así que el mundo por encima se veía muy bien. Veíamos a aquellos niños soviéticos lindos haciendo ejercicio, todos ellos muy bonitos y muy bien vestidos. Veíamos a la clásica mujer norteamericana con su vestidito lista para preparar panqueques y servirle el desayuno a los hijos, mientras que el esposo se prepara para ir al trabajo. Todo se ve muy lindo, hasta que de pronto ocurre un dramático episodio. La invasión de Washington. Sí, tal cual. Pero antes de que se imagine usted alguna cosa loca, déjeme que le platique exactamente cómo fue aquello. Todo comienza la noche del 19 de julio de 1952. Estamos en el centro de control de vuelo de Washington. Está en el antiguo aeropuerto, en el Washington National Airport, posteriormente Aeropuerto Ronald Reagan. El control de vuelo es un espacio en donde se encuentran varias pantallas de radar que controlan los vuelos lejanos, mientras que en la torre de control se ubican los controles de torre, que controlan los aviones en la cercanía del aeropuerto. Todo está en calma, es una noche muy tranquila, 1952, de noche, prácticamente no hay vuelos. Hay uno por ahí que está listo para despegar, es el vuelo que va para Detroit. Es un aparato de una línea aérea que se llamaba National Airways y es un avión DC-4, como el que ve usted ahora en su pantalla, un avión de hélices, bastante antiguo, por cierto. En la época era bueno, pero ahora lo veríamos como una reliquia. El hecho es que es una noche en calma. No hay mucha actividad, es verano, hace algo de calor. Ha sido un día complicado por el calor, pero ha comenzado a refrescar. Hay algunas nubes bajas por aquí y algún poco por allá, pero en general el cielo está en calma. Son las 11:40 de la noche más o menos, cuando uno de los operadores de radar en el centro de control de vuelo, que es Edward Nugent, observa algo inusual en su pantalla. Repentinamente comienza a observar una serie de ecos de radar, blips, como se les conoce, indicando objetos que se encuentran en las proximidades. No están cerca de la ciudad de Washington, pero están en las proximidades. No es motivo de alarma. Es 1952, saben que a veces los radares fallan, están en pleno desarrollo. Así que no se espanta. Washington además era una ciudad muy protegida. Hay 3 bases militares con equipos de intercepción muy cerca. Y es que cabe señalar que Washington, D.C. es la capital federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Es en donde se encuentra la sede militar, en el edificio del Pentágono. Es en donde se encuentra el poder político, con el Capitolio. Y en donde se encuentra el poder ejecutivo, en la Casa Blanca. Todo está muy cerca. El poder completo de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se encuentra ahí. Así es que debe estar protegida. Se encuentra cerca la base aérea Andrews, más allá está la base aérea Bowling, luego está en Delaware otra base aérea, está una más por ahí cerca en Chesapeake, así es que hay varios complejos y, debido a que se sabe que los soviéticos han iniciado pruebas atómicas, siempre hay aviones listos para despegar, interceptores de última tecnología. En los años 50, por supuesto, son aviones a reacción, son jets, y son muy rápidos y están siempre preparados. Así que, realmente, al buen amigo Edward Nugent no le preocupa mucho estar viendo una serie de señales en su pantalla. De pronto, al ver que aquello no desaparece como se podría esperar de un error del radar, sino que por el contrario, tienen movimientos coherentes pero extraños. De pronto va despacio y de pronto acelera a gran velocidad. Tiene trayectorias que no son lineales, es decir, avanza en una dirección, de pronto se detiene y cambia de dirección a 90 grados o invierte totalmente su recorrido y arranca a gran velocidad. Así es que,
Jocosamente, Nugent llama a su jefe, Harry Barnes, que se encuentra ahí, es el jefe de turno del control de vuelo, y sonriente le dice: «Oye, Harry, aquí tengo para ti una flota de platillos voladores. Anda, echa un ojo». Cuando Barnes se acerca, riendo un poco por la broma del buen amigo Nugent, observa la pantalla y lo que observa no le parece que sea algo tan simple. Está observando unas 7 luces, es decir, 7 objetivos que el radar está detectando. Son fuertes y claros. Ojo, en ese momento, Barnes y Nugent están viendo 7 luces que se han prendido en la enorme pantalla. Eran unas pantallas de 20 y tantas pulgadas, redondas, horizontales, en donde veían los ecos del radar, los blips famosos, y están viendo aquellas 7 luces. Barnes se queda un poco sospechoso de qué rayos es eso. Así es que decide llamar a uno de los técnicos que está por ahí que venga a revisar. Aquel hombre revisa la pantalla, la vuelve a acomodar, la prende, la apaga, hace cosas, no sé qué haya hecho. El detalle es que después de unos minutos le dice: «No, esto está ahí. No es una falla del radar». En otra de las pantallas que había en ese mismo centro de control, el técnico que estaba operando esa otra pantalla con una situación diferente la transforma y la pone a funcionar exactamente igual que la de Nugent, y ¡oh sorpresa! Ahí también aparecen las 7 luces que está detectando Nugent. Por no dejar, el buen amigo Barnes decide llamar a la torre de control. Allá, en la torre de control, tienen otro sistema de radar diferente que es más corto, pero también tienen radar. Y tienen una ventaja: ellos tienen un enorme ventanal por donde ver a la distancia con prismáticos. Si hay algo volando ahí cerca, seguramente ellos lo podrán ver, y todos saldrán de dudas y podrán seguir tranquilamente, sentados en sus cómodas sillas mientras piensan acerca de cómo van a pagar todo lo que han comprado a crédito para sostener el American Way of Life. El hecho es que Barnes telefonea a la torre de control. El tipo allá arriba en la torre de control descuelga y dice: «Sí, diga». «Soy Barnes, del centro de control». «Barnes, ¿qué rayos está en las pantallas? ¿Qué es lo que tengo en mis pantallas?» Barnes se sorprende. Él no ha dicho nada, y el tipo de la torre de control, alarmado, le pregunta que qué es lo que están viendo. Pero eso no es todo. El sujeto que está ahí arriba le confiesa que también lo están viendo físicamente, es decir, que con los prismáticos a la distancia están viendo luces. Hay un momento de cierta zozobra, y la pregunta es: ¿qué estamos viendo? Tenga en cuenta que hay un temor creciente por una posible invasión de los rusos, como les llamaban ellos, en realidad eran los soviéticos, o un ataque militar, alguna cosa. Así es que están atentos. La gente que está arriba en la torre de control, un sujeto de apellido Sauco, le responde que sí hay una serie de ecos ahí, pero no saben lo que es, y no tienen ellos ningún tráfico ni ningún tipo de vuelo en trayectoria. La gente de control de vuelo que está abajo también confirma lo mismo. Ellos no tienen ningún avión más que un avión DC-4 que estaba por despegar en la pista. Están en ese momento tratando de averiguar qué ocurre. Tenga en cuenta que la torre de control y control de vuelo son instalaciones fijas. No están en movimiento, están en tierra. Sus radares en aquel entonces, si bien no eran tan poderosos ni tan modernos, eran eficientes, servían para controlar el tráfico aéreo. Así es que están observando aquello, y los objetos que han visto, aquello que han visto en sus pantallas de radar, tanto la gente de arriba como los de control de vuelo, continúan moviéndose y comienzan a acercarse hacia la zona del Capitolio. Pero al mismo tiempo, la gente que está en el centro de control observa que otro contingente de estos extraños objetos que aparecen en el radar únicamente como un punto sólido se están acercando al Pentágono. Pero para su pánico mayor, de pronto pueden observar que también otro contingente está acercándose hacia la zona en la cual está la Casa Blanca. Todo esto lo están viendo en sus pantallas de radar. En ese momento, Barnes decide que es el punto exacto. Esto puede ser peligroso. Telefonea a la base aérea Andrews, que se encuentra ahí cerca. Se identifica, lo comunican
con el sistema de radar de la base Andrews, en donde informa «Soy Harry Barnes, de control de vuelo». La respuesta es «Lo estamos viendo». Nosotros también lo estamos viendo, estábamos por telefonear. ¿Qué es? No tenemos ningún objeto nosotros en vuelo, no tenemos ningún avión en vuelo. La gente de Andrews responde, nosotros tampoco. No tenemos ningún vuelo en curso en este momento. Tenga en cuenta que esta llamada fue declarada a la mañana siguiente por el propio Harry Barnes, pero después se retractarían tanto Barnes como la gente de Andrews y declararían que tenían aviones B-29 en vuelo, lo cual tampoco era muy lógico porque no había ninguna razón. Pero como sea, en el momento, Barnes recibe el informe de la base aérea Andrews de que ellos también lo tienen en las pantallas de radar, pero no tienen ningún avión en vuelo. Momentos después, la situación se complica aún más cuando gente de la base aérea Bolling contesta la llamada telefónica informando que ellos también lo están viendo, pero no son 7. Hay alrededor de 11 o 12 de estas extrañas cosas en el aire. Las bases no están juntas. Están dispersas alrededor de Washington, D.C. Por lo tanto, resultaba muy extraño que todos los radares estuvieran fallando al mismo tiempo. Y los ecos que aparecían ahí, estas señales de radar, eran bastante claras, sólidas, concisas. No era como otros fenómenos que llegan a ocurrir. Estos eran objetos que, a decir de los propios controladores, debían ser metálicos, por la calidad de la respuesta. Vuelven a llamar unos minutos después. Aquello se está acercando peligrosamente hacia Washington y llega un momento en el cual están sobrevolando el Capitolio. Existe una fotografía de aquello. Es esta. Usted observa que atrás del Capitolio hay una formación de luces. También existe un video, pero de ese video no se puede acreditar si es real o fue un montaje posterior para alguna película. En este caso, prácticamente todos los investigadores han coincidido en señalar que esta fotografía es auténtica y fue publicada en la época. No hemos podido encontrar quién es el autor ni más datos, pero es la única que se ha confirmado como posiblemente verídica. El hecho es que mientras los diferentes controles de vuelo y las bases aéreas están discutiendo esto, la gente en la calle está viendo aquello. Sí, lo está viendo. No es algo etéreo que nadie más ve, lo están viendo. Pero además de eso, el pequeño avión que se encontraba en la pista, listo para despegar, el DC-4 de National Airways, ha comenzado a rodar y a elevarse, ha despegado. Conforme toma altura, reporta a torre de control y después a control de vuelo que está teniendo tráfico cerca de él. A bordo, el capitán del vuelo de National, el capitán Pearman, que se encuentra en trayectoria a Detroit despegando desde Washington, D.C., reporta estar teniendo tráfico y pregunta alarmado qué es lo que está, más o menos en su posición y acercándose a su altura. Cuando la torre de control dice no tenemos tráfico, él responde son luces blancas brillantes y rápidas. Y comienza a describir las posiciones y las ubicaciones y coinciden plenamente con lo que torre de control y control de vuelo y la base Andrews y la base Bolling y la gente de Delaware está teniendo en sus pantallas. Pero esta vez, el capitán Pearman lo está viendo acercarse a su propio avión. Preocupado, gira y cambia la trayectoria. Sigue adelante, al tiempo que en las calles de Washington la gente se ha detenido para observar cosas que están moviéndose alrededor de la Casa Blanca, alrededor del Capitolio y cerca del Pentágono. La situación se vuelve tensa porque dentro de la Casa Blanca el presidente Harry S. Truman recibe el reporte de que hay algo extraño en el cielo. Desde la base aérea Andrews se ha dado la orden de enviar interceptores. Los interceptores en la época eran estos aviones, el F-94 Starfighter. Era conocido como el interceptor todo clima. Era de los primeros aviones jet que tenían una pantalla de radar. Según se dio en el reporte oficial, 2 aviones habían sido despachados.
Sin embargo, había transcurrido un buen rato. Eran cerca de las 11 de la noche, 11:45, cuando comenzó el avistamiento, y los aviones no saldrían de sus bases sino casi hora y media después. Cuando llegan al área, los controladores de vuelo, que están sumamente nerviosos, observan las luces pequeñas que corresponden a los desconocidos y observan la trayectoria de los aviones de combate. Sin embargo, conforme los aviones de combate se aproximan al área, estos artefactos que habían sido descubiertos y que no se sabía lo que eran, se apartan y se mueven. Los aviones no les pueden dar alcance. Así de simple. Y no ven nada. Cuando están ahí, no ven nada. Sin embargo, conforme los aviones de combate de la base Andrews llegan a Washington, los objetos son vistos en Newport News, en Virginia. Es decir, que se trasladan para allá porque la gente de los radares de aquella zona comienzan a detectarlos, las bases militares de aquella zona comienzan a detectarlos y ven la trayectoria, pero reportan que son muchos más. No solamente son 7, no solamente son 11, sino que son muchos más. Los aviones de combate continúan revoloteando tratando de encontrarlos. Pero cuando los aviones se alejan para ir a buscarlos hacia la zona de Newport News, los desconocidos regresan y vuelven a colocarse sobre Washington y sobre la Casa Blanca, el Capitolio y el Pentágono. La situación sigue creciendo en preocupación. Se dice que varios aviones más despegaron de las diferentes bases aéreas y comenzaron una especie de escaramuza persiguiendo. Pero tal como uno de los pilotos diría, yo lo pude ver, estaba cerca. Lo podíamos ver a unos 1000 pies abajo de nosotros, pero cuando intentamos darle alcance, desapareció volando a una velocidad increíble. Cabe señalar que los pilotos estaban reportando ir a su máxima potencia, unos 1100 kilómetros por hora, y aquellos artefactos, en un parpadeo, habían desaparecido de la vista de los pilotos. Durante mucho rato, la gente de la Fuerza Aérea intentó dar alcance de alguna manera a aquellos artefactos, sin ningún éxito. Los aviones finalmente con poco combustible tendrían que volver a aterrizar en la base aérea Andrews y los desconocidos regresarían inmediatamente a ocupar sus posiciones, moviéndose lentamente sobre estos 3 puntos claves del gobierno y del control de la OTAN. Es de señalar que el juego continuaría sin mayor situación hasta alrededor de las 5:30 de la mañana, momento en el cual los objetos simplemente se fueron. Siguiendo la trayectoria de los objetos, los pudieron localizar todavía en la zona de Newport News, hasta que después simplemente desaparecieron. El gobierno americano exigía algo. Una pregunta estaba en el aire. ¿Qué rayos había ocurrido esa noche? ¿Qué eran? ¿Era una amenaza soviética? ¿Eran platillos voladores? ¿Eran globos? ¿Era qué? Pero no había una respuesta clara. Había que responder. El presidente Truman pedía una respuesta. Habían estado encima de la Casa Blanca, es decir, habían estado encima de su casa. ¿Qué rayos era? Había que iniciar una investigación de inmediato. Y, por supuesto, de urgencia se convocó a una junta de seguridad para ver qué hacer, qué no hacer. Los medios de comunicación de la época también tenían un papel. Y es que la noticia no se ocultó inmediatamente por una simple razón, porque la gente que estaba en las calles vio aquello y comenzó a reportarlo. Algunos comenzaron a señalar que había jets de combate en el aire. No 2, sino varios, persiguiendo aquello, así es que se volvió noticia inmediatamente. Y claro, fueron a preguntar a control de vuelo, fueron a preguntar a la torre de control, fueron a las bases aéreas, en donde comenzó a dispersarse la noticia de que había habido un encuentro con platillos voladores. Esto generó un pánico increíble. En cuestión de unas horas, esa misma mañana, esto había iniciado la noche del 19 de julio para la mañana del domingo 20. Las primeras publicaciones y los primeros reportes de la prensa a través de la radio comenzaron a generar mucho miedo. Las personas en el área de Washington comenzaron a moverse con ciertas precauciones. Había una sensación de miedo, porque habían llegado los marcianos. Años atrás, en 1938, la narración de Orson Welles
había generado un pánico generalizado, pero en esta ocasión no era una historia contada en una radio nada más, sino que era un tema que estaba en todos los periódicos. La Fuerza Aérea, la CIA norteamericana, el FBI, todos comenzaron a trabajar en una investigación para plantear posibles escenarios. ¿Qué era lo que se estaba viviendo? Antes del mediodía había reportes de personas armadas. La gente, en las comunidades rurales y en las zonas cercanas a Washington, habían comenzado a patrullar armados, bajo la premisa de que podían invadirlos los rusos. Había las dos versiones. Había personas que aseguraban que todo esto era un tema de los rusos que venían a invadirlos. Otros aseguraban que eran los marcianos, que por fin habían llegado, y claro, no faltaba que también había por ahí algunos pastores y personas que aseguraban que era el fin del mundo. Como fuera, comenzó a haber una sensación de miedo en la sociedad tremendo. Y en la Casa Blanca no era la excepción. Ese domingo se convocó a varias reuniones urgentes en el Pentágono, en la Casa Blanca, en el Capitolio. ¿Qué era lo que había ocurrido la noche anterior? Primero, los escenarios. Era una invasión soviética. Una posibilidad era esa, que esto fuera un movimiento de los soviéticos para distraer y poder invadir. 2. Una invasión real, con potencial para aniquilar al gobierno norteamericano, ya que se había centrado en Washington, la sede del poder militar. Pero también había otro escenario posible, y era la pérdida de confianza. Si los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no daba una respuesta rápida a lo que había ocurrido, la gente perdería la confianza, y podría haber un estallido social. Era un escenario muy delicado. Ante este estallido social y la pérdida de confianza en el gobierno, los soviéticos podrían aprovecharlo. Pero también había otros problemas que podían surgir paralelos. ¿Qué pasaba si esto realmente era una invasión de gente del espacio? Quedaba claro que los aviones de combate que habían sido despachados no habían servido para nada, y posteriormente habría algunas noticias que aseguraban que varios de los aviones habían sido derribados por los desconocidos, cosa que no se comprobó, pero que finalmente bien podría haber ocurrido y seguiría oculto por ahí en algún lado. El hecho es que Harry Truman estaba sumamente alterado y preguntaba qué rayos fue lo que sobrevoló sobre mi casa anoche. Y la respuesta no se tiene. Las mentes creativas comenzaron a trabajar. Se realizó una serie de movimientos. Normalmente Estados Unidos operaba en el DEFCON 5. Es decir, todo en calma, Fuerzas Armadas en estándar, en entrenamiento. Para las 3 de la tarde del domingo 20, se había pasado a DEFCON 3. Es decir, situación de guerra. 6 horas para movilizar. Era una situación muy dramática. DEFCON 3 significa que en solo 6 horas todo el ejército debe de estar listo para entrar en combate. Ese era el grado de alerta que había, pero además también había una situación. El gobierno debe de estar protegido en todo momento. Por lo tanto, y de forma extraoficial porque nunca se reconoció que así habría sido, Harry S. Truman fue trasladado al lugar secreto. Ya no estaría en la Casa Blanca. Las principales autoridades del Capitolio, es decir, los representantes de las cámaras y los líderes de las cámaras, serían trasladados a otro lugar secreto y altamente custodiado. El vicepresidente de los Estados Unidos sería enviado a otro sitio totalmente diferente. Era un protocolo que entraba en juego cuando llegaban a DEFCON 3. El siguiente paso era DEFCON 2, alerta de guerra nuclear. DEFCON 1 era la guerra declarada, el final de los tiempos. Esto no había ocurrido, ni siquiera al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Era una situación totalmente anómala. Los poderes estaban dispersos. Había una sensación de miedo generalizada. Urgía dar una respuesta. Los diferentes grupos se estaban reuniendo para ver no tanto qué es lo que había ocurrido, sino qué iban a decir para tranquilizar a la gente. Durante los días siguientes, los diferentes reporteros y la prensa en general prácticamente había sitiado las instalaciones militares. Había periodistas durmiendo
al pie de la torre de control a la espera de cualquier noticia. Otros estaban en las bases aéreas. El hecho es que la población seguía en alerta máxima. Los reportes de la prensa eran vagos, pero tampoco eran muy alentadores. En espera. No se han tenido noticias, no se define qué fue lo que ocurrió, no lo sabemos. Mientras todo esto ocurría, queda claro que el propio gobierno de Estados Unidos de Norteamérica estaba disperso, temeroso y sin saber qué era esto. ¿Cuál era la respuesta soviética? No se sabe. Se sabe que Joseph Stalin estaba en pleno proceso de depurar sus gabinetes y probablemente la noticia de que esto estaba ocurriendo allá no le había sorprendido, porque a él le había tocado algo muy parecido en 1947. Sí, la Unión Soviética también tenía un historial de lo mismo. Así es que no le sorprendía. Pero mientras todo esto ocurre y hay una especie de calma tensa en el ambiente, prácticamente los vuelos se han cancelado, la gente no sale de casa, inclusive algunas personas han iniciado grupos de oración por el perdón, una situación muy rara que ocurría en Estados Unidos en ese momento. El hecho es que mientras todo esto sigue así, de pronto las cosas se complican todavía más. Es el 26 de julio, sábado. Son las 8:15 de la noche. Un vuelo de la National Airlines, igualmente un DC-4, se encuentra en trayectoria de aproximación hacia Washington, D.C. Viene de Nueva York. En su trayectoria está llegando, está en contacto con torre de control cuando de pronto comienza a reportar: señores, tengo tráfico acercándose. El capitán del vuelo, junto con una de las chicas de a bordo, una de las aeromosas o azafatas, está reportando que tienen un tráfico inusual, que se está acercando peligrosamente y los rodea. Son luces que los están rodeando una y otra vez. Control de vuelo. En Washington, en el aeropuerto de Washington, comunica esto a la base aérea Andrews y se dan cuenta que ellos también lo están viendo. Otra vez, el mismo fenómeno. Es la misma situación. El avión finalmente puede tocar pista, se detiene y todo el mundo baja corriendo, obviamente, pero mientras esto ocurre, arriba en el cielo están viendo las diferentes luces que van y vienen. Es un momento increíblemente tenso porque es la segunda vez en muy poco tiempo. Se da la alerta máxima, todo el mundo estaba preparado. Sabían que podía volver a ocurrir y lo estaban esperando. Así es que esta vez no son 2, sino una veintena de aviones las que están listos para despegar e interceptar aquello. En pleno vuelo, rápidamente, los miembros de la prensa literalmente toman por asalto las instalaciones con tal de tener la primicia. Tienen que ser enviados soldados a ayudar a despejar aquello, que no se diga nada. Los códigos de las comunicaciones militares se cambian al código de seguridad y de nueva cuenta se declara alerta máxima. El gobierno, y especialmente POTUS, al que llaman presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, son resguardados de nuevo. Nadie sale, nadie entra, todos los aviones a tierra, todo el tráfico civil a tierra. No importa dónde estén, si están en la parte este, deben bajar inmediatamente. Mientras todo esto ocurre, en el interior de las sedes de control de vuelo, militares y civiles, las luces aquellas que aparecen en las pantallas de radar son evidentemente ágiles, tienen direcciones, cambios, repentinamente dan la vuelta, suben, bajan. No son estrellas fugaces que estén llegando y caigan en línea recta describiendo un arco con la circunferencia de la Tierra. Esto tiene un control inteligente, tienen movimientos inteligentes y juegan literalmente con los aviones interceptores. Los esperan y cuando se acercan desaparecen a velocidades increíblemente altas en un cálculo preliminar, mientras observan cómo se aproxima un F-94 a más de 1100 kilómetros por hora. Una de estas luces desaparece a más de 7000 millas, es decir, unos 10.000 kilómetros por hora. Solo para dar la vuelta y ahora estar atrás del interceptor, que desesperado grita ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mientras que las tiene atrás. Otros de los aviones interceptores van y vienen sin tener ninguna posibilidad de nada. Alrededor de las 9:30 de la noche, la gente de la Fuerza Aérea declara emergencia. Acaban de entrar a DEFCON 2, código rojo. Armas nucleares se preparan. La premisa es: estamos bajo ataque. La respuesta es: ante el primer estallido, lanzamos las bombas. El problema es que en realidad no saben qué está ocurriendo.
No hay manera de saberlo. Están en situación de guerra. Van, vienen, y aquello se mueve por todas partes. Sin embargo, no pasa nada. Los interceptores van y vienen desde Delaware, desde Andrews, desde Bowling, pero no pueden hacer nada. Llegan al área y aquello se aleja, pero después los rodean. Los propios pilotos están desesperados porque no logran hacer un blanco. No pueden captarlos, los captan, declaran tener un blanco, pero antes de que puedan abrir fuego, se ha movido y se ha ido, para después aparecer junto a ellos. Van, vienen y vuelven a estar justamente encima de Washington. Llega un punto en el que se ordena que todos los aviones bajen a tierra. El riesgo de que choquen entre ellos es enorme. Pero sobre todo, lo que no quieren es que en algún momento, por un disparo, se inicie una guerra con algo que no conocen. Uno de los militares que declararía muchos años después, prácticamente 30 años después, poco antes de morir, declararía que en ese momento la decisión se tomó por una pregunta muy simple. Si derribamos a una de estas cosas, ¿qué va a ocurrir? Era obvio que los aviones interceptores terrícolas no servían contra esto, pero si por accidente chocaban o lograban derribar uno, ¿qué pasaría con los demás? Deciden bajar todos a tierra. Y entonces, aquellas misteriosas luces continúan sobrevolando de nueva cuenta hasta el amanecer, como si nada hubiera pasado. El domingo 27 de julio, la prensa publicaría notas alarmantes. Las notas alarmantes obviamente generaron respuestas aún más alarmantes. Si ya había gente patrullando las calles, ahora el pánico había invadido también las ciudades. Personas intentaban salir de las ciudades, compras de pánico, situaciones de riesgo. No se ha dicho mucho al respecto de la época, pero se sabe que la Guardia Nacional habría sido enviada a las calles en previsión. La preocupación es que mientras ocurría esto en la zona de Washington, en la zona de las bases aéreas y demás, también llegaban reportes de California. Sí. Este punto quiero que lo tenga muy presente, porque ese mismo día, el 27 de julio, el domingo por la mañana, los controladores de vuelo en diferentes zonas de California reportaron la misma situación, extrañas luces en sus pantallas de radar. Era el mismo sistema. Pero de pronto tenían 7, 8, 4, 11 de estas extrañas señales en sus pantallas de radar que iban y venían sobre las zonas urbanas. Ojo. Una de las que más llamó la atención fue el reporte de Nevada. Sí, de la zona donde se habían realizado las pruebas nucleares. El reporte de 1952, después de las pruebas EF, señalaba que habían sido detectadas las luces en el cielo. Y había testigos que las habían visto y pantallas de radar que las habían detectado. Había una pregunta muy grande. ¿Qué era? ¿Qué hacer? ¿Cómo responder? Sin embargo, ninguno de los reportes señalaba que hubiera habido una agresión directa. Aunque el lunes 28 había algunos reportes que aseguraban que algunos interceptores habrían sido derribados, no se tenía la confirmación. Hubo un penetrante silencio todo el lunes. Los periodistas habían sido sacados de las instalaciones y las instalaciones de radar, militares, todo esto habían sido controladas por la milicia, a fin de que nadie pudiera entrar, sobre pretexto de que no obtuvieran los códigos de comunicación. Se les había cerrado la puerta. El presidente Truman exigía una respuesta. Tras llamar a algunos de sus asesores, uno de ellos salió con una posible respuesta. Señor presidente, creemos que puede ser un fenómeno meteorológico. Fue lo único que se le ocurrió decir. Ninguno de ellos tenía la mínima idea de qué era. Pero sonaba bien. Un inusual fenómeno meteorológico. Durante todo ese día se preparó un largo dossier de posibles explicaciones y una que saltaba como la ganadora de todo era la del espejismo en el aire. Una inversión térmica. Es muy simple. Abajo el calor tremendo había hecho que subiera el aire, que se atrapa con una capa fría,
y genera una distorsión visual. La señal de radar sube, choca con la capa más gruesa que está sobre la capa más caliente, rebota y obtiene una señal de algún objeto en el suelo, una camioneta, un barco, un tren en movimiento, y pareciera que aquello está flotando. Excelente respuesta. Por supuesto, existe ese fenómeno y es conocido como el espejismo del aire. Es similar a cuando uno maneja en la carretera en medio de un día extraordinariamente caliente y de pronto a la distancia ve como si hubiera un charco de agua. En realidad no hay nada. Pero conforme uno se acerca, aquello parece que se va alejando, como si estuviera moviéndose. En realidad es un espejismo. Aquí se explicaba lo mismo. Podría ser una buena explicación. Para el día 29 de julio de 1952 a las 4 de la tarde se convocaba una conferencia de prensa por parte del Ejército y la Fuerza Aérea. La conferencia de prensa sería una conferencia extraordinariamente difícil porque se trataba de decirle al pueblo norteamericano: calma a todos, aquí no pasó nada. El propio encargado de la conferencia, el general Sanford, rodeado de 2 o 3 asistentes que tampoco se veían muy preparados para el tema, daría una conferencia en la cual aseguraría que no había ningún peligro. No ocurría nada. Todo había sido una simple confusión. Una simple inversión térmica. Y, dado que ésta llega a afectar los radares, parecería que todo aquello era real, pero en realidad no había tal. Y, además, para rematar con esto, aseguraba que los aviones habían confundido las cosas y que los reportes no eran como tal. Durante los días siguientes, el piloto del DC-4 que reportó tener tráfico cuando despegaba, el piloto que se aproximaba a Washington y reportó estar siendo seguido por estas luces, los pilotos de los F-94 que habían reportado luces e incluso la gente de la torre de control que vio con los prismáticos cambió totalmente su versión, asegurando que en realidad después se habían dado cuenta que eran estrellas. El piloto había dicho que perdón, usted perdone, pero es que lo que vi, pensé que eran luces que venían de arriba, pero en realidad estaban abajo. Es que como en Washington hay tantas luces, uno se confunde. Después los propios controladores de vuelo, que en un inicio dijeron que los ecos eran clarísimos, cambiarían la versión diciendo que eran señales muy difusas y que bueno, se habían confundido con eso y usted perdone. La prensa acabó con el tema. A los pocos días habían terminado de dar noticias que aseguraban que todo era una confusión, que no había ningún platillo volador y que todos somos felices. De regreso a sus casas, muchachos, ya no hay que hacer grupos de oración, no hace falta, no había alienígenas, guarden las armas. Por favor, todo el mundo de regreso. Harry Truman, por favor, da un mensaje, aunque cabe señalar que el mensaje fue muy sospechoso porque decía que estaba en la oficina oval, pero muchos aseguran que no parecía ser la oficina oval. 5 años después el tema estaba olvidado y a nadie le importaba. La vida seguía exactamente como si nada. Y el asunto de la invasión de Washington de 1952 había quedado en una simple confusión. ¿Usted qué piensa? Bien, vamos a ver un par de cosas interesantes aquí. La primera de ellas. El propio Harry Barnes, muchos años después, cuando ya era un hombre muy mayor, declararía durante una entrevista que él estaba absolutamente seguro que no era ninguna inversión térmica por una sencilla razón. Los muchachos de control de vuelo conocían cómo era el fenómeno de la inversión térmica. En ocasiones la señal de radar rebotaba, chocaba con suelo y hacía un eco falso, tenue, muy débil, generalmente estático, increíblemente lento porque podría ser un objeto como una casa, un poste, un tren en movimiento que aparecería muy lento comparado contra un avión. Jamás aparecería como una trayectoria inteligente a 7,000 millas por hora. Esa noche en particular, Harry Barnes declaró que las condiciones atmosféricas no eran suficientes para una inversión térmica. Por su parte, un argumento importante era: nos podíamos haber equivocado, Nugent y yo. Pero nos equivocamos Nugent y yo, nos equivocamos también el de la torre de control, se equivocó el de la base aérea Andrews, se equivocaron todos los operadores de Andrews, que eran varios, se equivocaron los controladores de Bolling, se equivocó la gente de Newport News, se equivocaron todos.
Tenga en cuenta que para esta fecha había un dispositivo de control de radar en toda la costa este, en previsión de un ataque soviético, con gente extraordinariamente preparada que reportaba eso, que había luces en el cielo. Pero además de eso, durante los años siguientes algunos investigadores analizarían más a profundidad los testimonios, los iniciales, los que se dieron el primer día. Supuestamente al calor de la emoción del momento, todos habían confundido y exagerado lo que habían visto. Sin embargo, la posición de algunos testigos no coincidía con ninguna estrella que pudiera siquiera remotamente haberse visto esa noche. Otros simplemente callaron y no volvieron a declarar nada. Varios de los pilotos que estuvieron involucrados en la persecución y cacería de aquellos desconocidos serían enviados a bases militares diferentes, incluso algunos de ellos más allá de las fronteras, para alejarlos de algún reportero perspicaz que no hubiera creído aquello. Muchos otros simplemente se negaron a hacer declaraciones posteriores. Uno de los paneles de investigación que se formó en ese momento tenía la firme convicción de poder encontrar una respuesta. Pero no era solamente una convicción, sino más bien era una meta: negar el fenómeno. Uno de los miembros de aquel comité formado en 1953 declararía en 1969, en su lecho de muerte, que cuando formaron el comité, simplemente les informaron que tenían que negarlo, encontrar una buena forma de explicarlo que pareciera lógica y detallada. El reporte realizado en aquel 1953 y que formaría parte del grupo que posteriormente se incorporaría al proyecto Libro Azul, haría una pequeña nota pidiéndole al gobierno norteamericano iniciar una campaña de educación. Así, campaña de educación para que las personas y la sociedad en su conjunto fueran menos susceptibles a noticias fantasiosas y sensacionalistas. Es decir, una campaña de ocultamiento. Pero en palabras veladas. Como fuera, lo más terrible es que en 1960 más o menos, la gran mayoría de las personas, tanto en Washington como en Estados Unidos en general, lo único que recordaba es que había habido una cosa en el 52, allá con eso de los ovnis que había resultado un fiasco. Pero en realidad nadie sabía con precisión todo lo que había ocurrido, cómo había sucedido, de qué manera se había tomado esto, quiénes eran los protagonistas, y no se trataba de aficionados. Los protagonistas de esta historia eran pilotos, acostumbrados a volar, controladores de vuelo entrenados, algunos de ellos con bastantes años operando radares, gente preparada en diferentes bases militares, en diferentes ubicaciones, que todos coincidieron en esto, y miles de personas que en la calle pudieron ver las extrañas luces que revolotearon alrededor del Capitolio, sobre la Casa Blanca y cerca del Pentágono. Qué casualidad que ocurrió en estos 3 puntos y no allá lejos, en medio de la montaña donde había 3 gatos maullando en la noche. Esto sucedió sobre la gran capital del poder capitalista de los años 50. En este punto, cabe hacer mención de varias cosas. Primero, una de las teorías de conspiración más socorridas de todos los tiempos es que el gobierno norteamericano ya fue contactado. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ya fue contactado por los aliens y que forman parte del propio gabinete, o por lo menos hay una cooperación dentro de esto. Si esto fuera cierto, este habría sido el momento. Muchos de los teóricos de conspiración coinciden en señalar que esta supuesta entrevista, esta supuesta reunión, no se habría dado en 1947 como muchos creen, sino en 1952, cuando la capital de los Estados Unidos de Norteamérica fue sitiada por naves desconocidas. ¿Es probable? No lo sé. Lo único que queda claro es que a partir de este momento, cualquier noticia mayor que tuviera que ver con ovnis era inmediatamente sometida al escrutinio de Proyecto Libro Azul, que tenía únicamente 2 versiones. Una, fenómeno atmosférico, confusión, o la falta de información y desechado.
Proyecto Libro Azul no era un proyecto de investigación de fenómenos ovni, sino un proyecto de negación del fenómeno ovni. La campaña de ocultamiento había iniciado de forma sistemática. Quizá hoy lo que estamos viviendo, esta liberación de reportes, videos que el propio gobierno norteamericano a través de sus Fuerzas Armadas está realizando, sería la última parte del programa. ¿A qué me refiero? Sería la liberación de información, paulatinamente, así como que, ¡oh, qué casualidad! Miren, este video sí es cierto, es de nosotros, lo tomamos desde un portaaviones y es algo que no sabemos lo que era, hombre. Vuela a 2000 millas por hora por encima de la velocidad de nuestro F-18 Hornet, pero no pasa nada. Ahí está, échenle un ojito a ver qué les parece. La idea es muy simple. Si ya están aquí desde 1952, es momento de ir preparando el terreno para decirles, chicos, ¿a que no saben qué? Siempre sí han estado con nosotros. Y su microondas que tanto aprecian, ellos nos lo dieron. O quizá alguna otra cosa formidable. ¿Cómo saberlo? Es una simple teoría de conspiración, pero lo que es un hecho es que en 1952 algo ocurrió sobre los 3 puntos más importantes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de la OTAN, que hoy no tiene una explicación del todo convincente. Y ahora, ¿qué le parece si mandamos unos buenos saludos? Queremos mandar un fuerte saludo a Carla García. Está en Ocotlán, Jalisco, en la parte central de México, un lugar muy bonito. Sheila, Damián y su hijo León, que nos escuchan en Uruguay. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que hayan tenido suficiente mate para tomar durante el programa. Luego tenemos a Minerva Cristóbal, que se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, en la costa del Golfo de México, en un lugar muy interesante y que tiene muchas historias de ovnis, por cierto. Gabriela Vadillo, ella es nueva suscriptora y saluda a su amiga Blanquita Barrios. Le mandamos un fuerte abrazo a ambas, gracias por acompañarnos, gracias por unirse al canal. Y también tenemos un saludo muy fuerte para Tania Robles. Tania Robles, nuestra querida profesora, felicita a su hermana Cindy. Cindy cumple este 16 de junio años y ella vive en Estados Unidos, pero le mandamos un fuerte abrazo. Y tenemos que nuestro amigo GG saluda a su hija Guillermina y a Elvira. Ellos están en Granada, en España. Tierra mágica, por supuesto, es un lugar increíble. Así es que les mandamos un fuerte abrazo a ambos. Matías Montenegro y su esposa que nos acompañan. Milenka Sandoval desde Bolivia, le mandamos un fuerte abrazo a Milenka. Aldi Oliva saluda a la señora Coquita, que no se pierde el programa, ellos están en Tijuana. Sergio Muñoz saluda a su esposa Luz del Carmen Cruz, un fuerte abrazo a ambos. Jennifer saluda a su hermana Karen Melchor. Karen cumplió años ayer, así es que le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Ellen Guaricayo, ella saluda a Anthony Cárdenas. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Joaquín, que saluda a su esposa Claudia y a su hijo Nino, que están en Monterrey, en Nuevo León, México, en el norte. Igualmente la familia Niño, que se encuentra por allá. Ernesto Orozco saluda a su familia que están en la Ciudad de México y en Guanajuato. Ernesto está en Estados Unidos. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Le mandamos un fuerte abrazo. Y claro, tenemos que mandarle también un abrazo a Claudia Meraz. Claudia Meraz es mamá de Gidora y es una amiga que nos acompaña en el canal. Le mandamos un fuerte abrazo a ambas. También tenemos para Ariadna Enríquez. Ella cumplió un poquito atrás el 2 de junio, pero no importa, le mandamos una gran felicitación. Gracias por acompañarnos. Y por último, vamos a mandarle una gran felicitación a Rafaela Huerta. Ella cumplió años el 11 de junio. No tuvimos oportunidad de felicitarla en ese momento, pero aprovechamos y ahorita le mandamos un fuerte y cálido abrazo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas noches y que descansen en paz.